Bueno, acá estoy con el profesor Francisco, profesor de Cultura Española y del tema 41, Voces contra la Barbarie, Picasso y la intelectualidad antibelicista. Mi primera pregunta era, ¿qué te llevó a elegir este tema en particular para la Hispanidad? Pues lo que me llevó a elegir este tema realmente es que creo que muchas veces se pone el punto de atención en historia en, entre comillas, los grandes personajes, que es la gente que tiene poder y que es la que muchas veces lleva a los países y a las sociedades a la guerra y al conflicto. Y nos olvidamos de la gente que a lo largo de la historia ha tratado de evitar eso y ha luchado contra eso. Y creo que merecen también estar en los libros de historia o que lo merecen incluso más. Ujú. Y bueno, si me podrías contar un poco sobre las ideas del movimiento antibelicista, cómo surgió y cómo se relaciona con Picasso. Pues realmente siempre ha habido gente que ha estado en contra de la guerra y del conflicto, siempre, ¿no? Y eso subyace a veces en algunas religiones, ¿no? Eh, pero ese movimiento fue tomando fuerza en la edad contemporánea, porque claro, la guerra tiene cada vez una capacidad de destrucción y de muerte mayor. Entonces, poco a poco fueron apareciendo voces que se oponían a eso. Aunque realmente empezó a coger una fuerza grande realmente a partir de la Primera Guerra Mundial, que supuso un shock para aquella sociedad, para aquella gente. Y a lo largo del siglo XX ese movimiento antibelicista fue ganando cada vez más seguidores, principalmente en los años 60, a partir de la guerra de Vietnam. Es como que la sociedad, al menos en Occidente, pero yo creo que en todo el mundo, ha sido cada vez más consciente de la necesidad de oponerse a la guerra. Ujú. Tenía una segunda parte de tu pregunta, perdona. Eh, s- las ideas, cómo surgió y cómo se relaciona con Picasso. ¿Y cómo se relaciona con Picasso? Realmente, él es una persona que no es que esté militando todo el tiempo en el antibelicismo, sí que estuvo en algún congreso, en algún acto, pero principalmente luchó a través de su pintura. Ujú. Entonces, él forma parte, no es que sea un dirigente destacado, por lo menos yo no lo veo así, de ese movimiento, sino que es parte de esa sociedad que empieza a darse cuenta de realmente lo que es una guerra y de la necesidad de oponerse a ella. Sí. Y bueno, a lo largo de su carrera, Picasso se expresó con diferentes tipos y estilos de arte. Entonces quería saber si tú crees que ese desdén que él muestra por la guerra en pinturas como Guernica, por ejemplo, si se puede ver en la mayoría de sus obras o si está encapsulado en una etapa de tiempo determinada. Sí, realmente, como decía antes, él no es un dirigente destacado del antibelicismo, es alguien que comparte esas ideas y entonces realmente no hay una fase de su pintura que sea de militancia antibelicista, sino que puntualmente él realiza dos pinturas. Él es una persona que cuando algo le estremece, entonces decide hacer algo y su manera de hacer algo es pintar, denunciando. Y entonces la primera vez es el Guernica, por la conmoción que supone el bombardeo de la ciudad, ¿no? Es el primer bombardeo aéreo de la historia contra población civil. Y luego tiene otra pintura que es Masacres en Corea, durante la guerra de Corea. Entonces, no es que él esté todo el tiempo denunciando eso, sino que cuando sucede algo que a él le estremece especialmente, entonces decide actuar y crea una pintura, y son esos dos casos. Sí. Y bueno, mi última pregunta es, en tu opinión, ¿cuál es el aspecto más importante que tu grupo debería destacar en su presentación? Yo creo que el aspecto más importante sería que, porque estamos acostumbrados a que los héroes es la gente, parece como que va a la guerra en primera línea y lucha y arriesga su vida, pero hay otro tipo de heroísmo y es la gente que se atreve a ir contra eso cuando eso es un sentir o una opinión mayoritaria. Cuando una sociedad se deja arrastrar por el patriotismo o el nacionalismo y va a la guerra, hace falta mucho valor para oponerse a eso, que además no solo es la mayoría de la sociedad, sino la gente que tiene poder, los líderes políticos y militares. Entonces yo creo que valdría la pena destacar el valor necesario para oponerse a eso. Era gente muy valiente, Sí. no solo el valor es para ir a la guerra, a veces para oponerse a la guerra hace falta valor. Ujú. Bueno, esas eran mis preguntas, así que muchas gracias Francisco por el tiempo y Gracias a ti, Santiago. ok.